Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Colosenses, capítulo 4 y versículo 1, donde dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Nótese que, por su parte, los amos deben de tratar a sus siervos de modo justo y recto, tal como ellos esperan ser tratados por su amo en los cielos. De manera que Dios juzgará a los amos que maltraten a sus siervos, así como juzga a los siervos que no sirven bien a sus amos. Ya que, como vimos en el comentario de Colosenses capítulo 3 y versículo 11, los esclavos y los amos son iguales ante Dios en Cristo Jesús, así como el rey y el ciudadano corriente. Por lo tanto, los amos deben de tratar a los siervos cristianos como a hermanos en Cristo Jesús, manifestando hacia ellos todas las virtudes que corresponden a la comunión de los santos. Y deben de tratar a sus empleados de la misma manera, que desean ser tratados por el Señor Jesús. Si todos los cristianos, y si viéramos en nuestra relación todas las cualidades descritas en este pasaje, los resultados serían tremendamente sorprendentes, ya que los creyentes seríamos, en verdad, como luminares brillando en medio de la oscuridad. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo menciona ahora la perseverancia, un aspecto de la oración que con frecuencia se pasa por alto. Nótese que perseverar viene del griego protatekereo, que es una palabra compuesta por katereo, es decir, ser constante o permanecer. Y esta es una proposición que refuerza su significado, ya que el verbo significa persistir con valentía y también mantenerse y no claudicar. Es por eso que Pablo anima con vehemencia a los creyentes a perseverar en la oración, pues está llamando a orar en todo tiempo, y no lo hace solamente aquí, sino también en Efesios, capítulo 6, versículo 18, y el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículo 1, así lo muestra cuando dice: sin cesar. Y también en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17, donde dice: a congregarse a la oración, ya que al hacerlo sigue el ejemplo de Cornelio. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y versículo 2, ahí vemos que Cornelio era un hombre de oración. Pero no solamente Cornelio, sino toda su casa y también los apóstoles, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y versículo 4. Ahora bien, orar en todo tiempo no significa hacerlo de manera audible y sin detenerse, es decir, de continuo, ya que más bien se refiere a un estado de sensibilidad y conciencia que nos lleva a vivir en Dios cada experiencia de la vida. Pero sin embargo, esto no descarta tampoco la necesidad de persistir con serenidad en la oración. Nótese que esta persistencia se ilustra en varios pasajes de las Escrituras, ya que los 120 discípulos reunidos en el aposento alto, dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1,
y versículo 14, que perseveraban unánimes en oración y ruego. La iglesia primitiva, por tanto, siguió luego su ejemplo, como se puede observar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 42. Pero por otro lado vemos que los hombres que son malos y perversos honran la perseverancia, así que con mayor razón Dios, que es santo y amoroso, lo hará. Y esto contrasta notablemente con las oraciones fáciles y egoístas de nuestros días, ya que gran parte de la iglesia contemporánea ha perdido la reverencia o el temor hacia Dios, ya que a menudo se piensa que el Señor es una especie de cajero automático. Si oprimimos el código correcto, estará obligado a darnos lo que le pidamos. Sin duda, el Señor podría preguntarle a la iglesia del siglo XXI lo mismo que le preguntó a los sacerdotes rebeldes de la época de Malaquías, cuando dice, en Malaquías capítulo 1 y versículo 6, «El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?» Hay que tener en cuenta que la verdadera oración a menudo supone lucha con Dios y manifestarle las preocupaciones más profundas de nuestro corazón, ya que la oración debe ser una lucha persistente y también valiente, de la cual el creyente sale muchas veces cansado y cojeando. Este tipo de oración le confiere al creyente el valor que él necesita, es decir, que nosotros necesitamos para orar con vigor, cuando está convencido de la voluntad de Dios. Existe un conflicto entre la valentía en la oración y el aprender a esperar en la voluntad de Dios, ya que este conflicto se resuelve mediante la persistencia y la aceptación final de la respuesta de Dios, tarde lo que tarde. La verdadera oración también entraña un sentido de alerta, cuando dice velando en ella. Cuando estaba en Getsemaní, el Señor Jesús, dice el Evangelio de Mateo capítulo 26 y los versículos 40 al 41, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nótese que es imposible orar mientras se duerme. Los cristianos, por tanto, debemos escoger tiempos convenientes en los cuales estemos despiertos, bien despiertos, para orar. Pero no obstante, la idea de Pablo en este pasaje va muchísimo más allá que el simple estar alerta para no dormirse, ya que también se refiere a estar atento a las peticiones o motivos de oración, ya que a veces los cristianos hacemos oraciones imprecisas y también ambiguas que dificultan la respuesta de Dios, porque en realidad no pedimos algo específico y solemos pensar, bueno, el Señor ya sabe. Un tercer elemento en la oración es también la acción de gracias. Esta es la quinta ocasión en la cual Pablo menciona la gratitud en esta epístola. Los creyentes, por tanto, debemos expresar gratitud por nuestra salvación, como muestra Colosenses capítulo 1 y versículo 12, y también por la comunión con Cristo y con su iglesia, Colosenses capítulo 3 y versículo 15, y cómo no, por la oportunidad de servirle, Colosenses capítulo 3, versículo 17, y como lo indica este versículo, por la promesa que Dios responderá a nuestras oraciones de acuerdo
con su propósito. Así pues, su respuesta siempre resultará en lo que es mejor para nosotros, aquí en la tierra y en nuestra gloria en la eternidad. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo pasa de la oración, que es la conversación dirigida a Dios, a la proclamación del Evangelio, que es la conversación dirigida a los hombres. Ya que después de haber exhortado a los colosenses a la oración, le hace una petición muy específica, cuando dice orando también al mismo tiempo por nosotros. El pronombre plural nosotros quizás comprende la lista de amigos y colaboradores de Pablo que comienza en Colosenses capítulo 4 y versículo 7. Y el contenido de la petición de Pablo era el siguiente: que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Nótese que en el contexto del Nuevo Testamento, una puerta denota, por lo general, una oportunidad. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, y los versículos 8 y 9, Pablo escribe y dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y también Pablo escribe más adelante a los Corintios acerca de la puerta que se abrió para él en Troas. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 12, dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Por tanto, los creyentes, todos, absolutamente todos, estamos llamados a orar porque se abran puertas, pues es Dios quien las abre. Al final del primer viaje misionero de Pablo, él y Bernabé informaron a la iglesia, como dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 14 y versículo 27, dice: cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. También describe de que muchas puertas se habían cerrado, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 9, donde dice: se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Naturalmente, después de ver la visión, Lucas escribe en Hechos capítulo 16 y versículo 10: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. También, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7 describe a Jesús como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso fue precisamente lo que sucedió cuando Dios abrió las puertas de la cárcel para liberar a Pedro a fin de que siguiera predicando el Evangelio, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y los versículos del 1 al 11. Nótese que en el corazón de Pablo anhelaba ver una puerta abierta, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Como vimos al estudiar Colosenses capítulo 1 y los versículos 26 al 27, el término ministerio se refiere a algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que se manifestó en el Nuevo Testamento. En este contexto señala el contenido del Evangelio, y Pablo les pide a los colosenses que oren para tener una puerta abierta que le permita proclamar toda la verdad del Evangelio.
Y téngase en cuenta, por otro lado, que Pablo estaba preso precisamente por causa del Evangelio. En Jerusalén, a final de su tercer viaje misionero, fue acusado falsamente de haber traído a los gentiles al área del templo que le era prohibida, y fue rescatado por los romanos de mano de la furiosa multitud y al final enviado a Félix, el gobernador de Judea. Después de padecer Pablo bajo custodia durante 2 años, Pablo ejerció su derecho como ciudadano romano y por tanto apeló al César, como se puede observar en Hechos de los Apóstoles capítulo 25 y versículo 11. Y después de un atormentado viaje durante el cual naufragó debido a una terrible tormenta, llegó a Roma. El libro de Hechos de los Apóstoles termina relatando el arresto domiciliario de Pablo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 28 y los versículos 16 y 30. El encarcelamiento de Pablo no significó el fin de su ministerio, ya que fue durante este periodo que escribió Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Pero no solo eso, sino que también evangelizó a todos aquellos que los rodeaban, entre los cuales se encontraba la turba de Jerusalén, como se puede observar en Hechos de los Apóstoles capítulo 22 a partir del versículo 1. Por tanto, la actividad de Pablo durante su encarcelamiento en Roma se resume brevemente en Hechos de los Apóstoles capítulo 28 versículo 30 y 31, donde dice: Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Nótese que para Pablo no existían circunstancias devastadoras, ya que para él solamente existían oportunidades únicas. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: para que lo manifieste cómo debo hablar. Pablo les pide, además, a los colosenses que oren para que, una vez abierta la puerta para el Evangelio, lo manifieste cómo debo de hablar. Nótese que dice debo. Puede interpretarse de 2 maneras. La primera interpretación se refiere al apremio que sentía Pablo de predicar el Evangelio. Esta era la carga permanente en su vida. Él escribió a los romanos, en Romanos capítulo 1 y versículo 16, cuando dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y también en la primera carta a los Corintios capítulo 9 y versículo 16 dijo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. La segunda interpretación alude al mandato establecido por Dios para presentar el Evangelio. Pablo predicó el Evangelio como así manifiesta Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y versículo 21, cuando dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando viene de una palabra griega que significa dar un testimonio completo y cabal. El Evangelio, por tanto, debe ser proclamado con toda claridad y además con valentía. Nótese lo que dice en Efesios, capítulo 6, versículo 19, cuando dice: y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo
el misterio del Evangelio. Además, también se debe de hacer con sabiduría. Proverbios, capítulo 25 y versículo 11 dice: manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Y también debe de hacerse con gracia, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. De manera que Pablo deseaba que los creyentes oraran, para que él pudiera proclamar el Evangelio como es debido, como Dios quería que lo hiciera. Y esta debe ser también nuestra oración por cada persona que proclama a Cristo Jesús. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La conducta del creyente es lo que confiere credibilidad a sus palabras. Como vimos en el estudio de Colosenses capítulo 1 y versículo 9, la sabiduría comprende la correcta evaluación de las circunstancias y la toma de buenas decisiones, ya que los creyentes estamos llamados a llevar una vida organizada, coherente y justa. Si quienes procesan por otro lado ser creyentes, pero viven como necios, los de afuera, es decir, los no creyentes, nos van a juzgar. Nótese lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ellos van a denigrar de la fe y a rehuir el Evangelio. Solo si los creyentes viven o vivimos de manera sabia, el mundo que es testigo a nuestro alrededor verá el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Por tanto, la advertencia no sobra, pues hay creyentes que viven como necios. Es decir, que dicen ser creyentes en Cristo Jesús, pero luego sus hechos dejan mucho que desear. Y una manera de hacerlo es vivir en función del dinero. Y Pablo advierte al respecto en la primera carta a Timoteo capítulo 6 y versículo 9, cuando dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Otra manera de vivir como necio es llevando la vida cristiana de manera legalista. Nótese lo que le dijo Pablo a los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, versículo 1 y 3 dice: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Otras formas en las que incluso los creyentes podemos mostrar nuestra necedad es actuando con envidias y ambiciones egoístas, las cuales son contrarias a la sabiduría, como así enseña Santiago capítulo 3 y versículo 16. Por otro lado, existen varias fuentes de sabiduría. La primera es la adoración. Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La segunda es la oración. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La tercera es el estudio de la Biblia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos uno a otros con toda sabiduría. Colosenses, capítulo 3 y versículo 16. La cuarta es la instrucción en la piedad. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Solo mediante una vida sabia, las palabras de los creyentes tendrán algún significado. La Iglesia primitiva no contaba con los medios modernos como los de hoy para promocionar el Evangelio, tales como pueden ser la televisión, la radio, los folletos, los libros, la revista, las calcamonías para los automóviles y un largo etcétera. Pero téngase en cuenta que sin embargo las oportunidades son efímeras, ya que la vida es corta y cada día más personas mueren sin Cristo. Juan capítulo 9 versículo 4 dice: la noche viene cuando nadie puede trabajar. Además, nuestro Señor puede regresar en cualquier momento. Pablo expresó la necesidad urgente de aprovechar el tiempo, como enseña en Romanos capítulo 13 y los versículos 11 al 14, donde dice: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no con glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por tanto, ya es hora de que los cristianos prediquemos con nuestras vidas. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Una vida consistente debe ir acompañada de una conversación consistente. Nótese que Pablo no habla aquí de la predicación del Evangelio, sino de la conversación cotidiana del creyente, ya que cada palabra debe decirse siempre con gracia, como lo hizo Cristo Jesús. Nótese lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Es por otro lado inaceptable que la conversación del creyente admita cualquier elemento de una boca no redimida, sin importar si se encuentra padeciendo persecución, presiones, dificultades o injusticias con nuestro cónyuge, nuestros hijos o con otros creyentes o no creyentes. En todas las circunstancias, los creyentes debemos mantener una conversación agradable, ya que cuando dice hablar con gracia, significa decir lo que es espiritual, prudente, digno, amable, conveniente, significativo, pertinente, gentil, verdadero, amoroso y considerado. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 4 versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
La conversación del nuevo hombre o la nueva mujer también debe ser sazonada con sal. No solo debe ser con gracia, sino también debe producir un efecto positivo en otros. Como por ejemplo, la sal, cuando se pone sobre una herida que entonces parece como que arde. Proverbios, capítulo 27 y versículo 6 dice: Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Pero también nótese que la sal evita la descomposición. La conversación del creyente debe actuar como una fuerza purificadora que redime las conversaciones de la suciedad en la cual se sumergen tan a menudo las personas. La sal también da sabor, así que la manera de hablar del nuevo hombre y la nueva mujer debe añadir gusto e ingenio a las conversaciones. Los creyentes también debemos saber cómo responder cada uno, ya que debemos de ser capaces de decir lo apropiado en el momento apropiado. En las palabras de Pedro, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Así pues, la conversación del nuevo hombre y la nueva mujer es de una importancia vital. Santiago, capítulo 3, versículo 2 dice: Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y voy concluyendo ya con esto. La Biblia, que es la palabra de Dios, habla mucho acerca de la conversación que procede de una boca no regenerada y de uno que no ha sido aún regenerado por el Señor. Esta última se caracteriza por la maldad, también por la inmoralidad sexual, también por el engaño, también por la maledicencia, también por la opresión, por la mentira, por la destrucción, por la vanidad, por la adulación, por la necedad, por la locura, por la disidia, por la jactancia, por la falsa doctrina, por las maquinaciones, por el odio, por el exceso de palabras y por los chismes, por citar algunos. Estimado y estimada oyente, la sociedad actual y el sistema de este mundo enseña por los medios de comunicación estas últimas cosas que he hecho referencia, y tienen gran audiencia, sobre todo en televisión, donde todos están atentos a los chismes. También están atentos a la falsa doctrina, a las locuras, a las necedades y a las cosas vanas que hay. Pero ahí la gente se lo pasa bien, aunque sea mentira. Y esto puede hacer que se tomen como que es lo más normal del mundo. Y hasta no solamente eso, sino que se puede incluso trasladar a los miembros de nuestro hogar. Estimado y estimada oyente, solamente cuando una persona viene a Cristo Jesús en arrepentimiento, puede Él hacer de esa persona una nueva criatura. Y al hacer una nueva criatura, entonces sí que podrá controlar sus pensamientos y podrá también controlar su boca. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, si tú eres de una de estas personas, como lo que acabo de mencionar anteriormente, que está pendiente de esas cosas, pero ves que al mismo tiempo esas cosas son cosas vacías que no te llenan en absoluto, ya que el único que puede llenar el vacío de tu alma es Cristo Jesús, por tanto yo te animo en esta hora a que tú le recibas a Jesucristo en tu corazón y Él te dará salvación, vida eterna
y hará que de esas cosas te alejes. Por tanto, te animo ahora a que ores conmigo una oración de fe y repitas ahí a donde estás. Repite y di conmigo. Señor Jesús, me presento delante de ti confesando que soy una persona pecadora, que muchas de las cosas que se han enumerado últimamente, como es la inmoralidad sexual, como es la maledicencia, la mentira, los chismes y tantas cosas, lo he practicado. Y en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.